En mayor o en menor cantidad me refiero a las dosis del amor o del desamor, o de todo lo que tenga que ver. Me llega a afectar exactamente como me afecta la problemática emocional que yo tengo y el consumo de la sustancia que a mí me afecta. Entonces, si yo estoy reconociendo ya que tengo esta problemática, ya llego a un grupo, empiezo a detectar cómo he disfuncionado acerca de esta realidad en la vida de cualquier ser humano, porque el amor es una realidad. Yo crea que está o yo crea que no está. El amor es una realidad y eso es exactamente lo que yo vengo a entender en un grupo. Que el amor en mi vida es una realidad. Tan es así, tan es una realidad que el día de hoy yo tengo la oportunidad de estar conviviendo con personas que padecen la misma problemática que yo y mutuamente nos estamos escuchando y apoyando para poder salir adelante con todo y estos problemas que sí pertenecen posiblemente exclusivamente a mi persona, pero que hay muchas personas que también lo padecen. Que hay muchas personas que conocen la misma problemática que yo tengo y esas personas hoy en día están en un grupo escuchando, algunas están hablando, algunas están mirando al que habla y al que escucha, algunas están sirviendo, pero es definitivamente una expresión de amor lo que existe en un grupo. Entonces, lo primero que yo vengo a entender en un grupo acerca del amor es que es una realidad en mi vida hoy. Y tengo la necesidad de irme al pasado para encontrarlo también en mi pasado, para ver en dónde dejé yo de tener un contacto consciente con el amor, consciente, verdadero, real. Y en qué momento el amor se convirtió en una fantasía, en una necesidad, en un acto de egoísmo, en una banalidad, a lo mejor hasta en un lujo, no sé, en una perversidad. ¿En qué momento las características que comprenden a mi enfermedad me llevaron a distorsionar todo esto? De tal manera que yo decidí el amor no existe, o el amor no lo merezco, yo no nací para amar, no sé, todo este tipo de cosas. Cuando ya estoy en el asunto de ir entendiendo que en mi pasado voy a encontrar todas esas respuestas, entonces me voy a encontrar de frente, muy de frente, porque esto solamente lo voy a hacer con la disposición que ya me da el haber aceptado que padezco una enfermedad y que esta enfermedad es grave porque mata. Y después de ahí yo ya me fui a obtener la fe suficiente por lo menos para poder continuar con un programa que me va a ayudar a corregir y o salvar mi vida. Más adelante me encuentro con el amor auténtico y verdadero, que es precisamente el que me trajo hasta aquí, ¿verdad? Empiezo a concebir a Dios en el tercer paso. Y poner mi vida y mi voluntad en sus manos es un acto de amor, definitivamente. Y ese acto de amor yo lo necesito porque me voy, entonces ahora ya ir enterando de las cosas del camino que yo tuve que recorrer para tener estas dos circunstancias en mi vida y después convertirlas en hechos reales y después darme cuenta que son cosas que están integradas a mí porque soy un ser humano. Y más aún si le puedo agregar que soy un ser humano, que soy hija de Dios y que he sido bendecida, en mi caso con la oportunidad de la sobriedad, entonces son palabras mucho mayores. Pero para esto tengo que tener este enfrentamiento, que de pronto a lo mejor es un poco difícil, ¿verdad? El cuarto paso generalmente a todos nos dan muchos toques. Da toques el cuarto paso porque es exactamente donde uno se va a encontrar
con que todo lo que había en mi mente eran precisamente fantasías, necesidades no cubiertas. Es ahí exactamente donde el creador de este programa menciona que de pronto me vi como el hoyo de la dona, ¿no? Que así me sentí, como el hoyito de la dona. Esto es, ¿para qué carajos le sirvo yo a la dona? Para nada, ¿verdad? Y al que tiene una dona, para nada le sirve el hoyo, de verdad, para nada. Entonces, esa insignificancia que yo estoy portando como característica de la enfermedad me lleva a darme cuenta de muchas cosas. Este cuarto paso dice que los asuntos que están relacionados con lo sexual son asuntos que competen exclusivamente al poder superior, Dios, y la persona que está inventariando su moral, o inventariándose moralmente, o que está tratando de llevar este camino hacia la verdad, porque ahora sí vamos a empezar a hablar de verdades. Por lo menos en mi persona ya me encontré con algunas verdades, que tengo fe, que soy capaz de desarrollar todavía más fe. Ya me encontré con la verdad de que Dios existe en mi vida y estoy bajo su manto protector, y ahora estoy encontrando las verdades mías, las que yo construí en mi vida. Independientemente de si hubo culpables o no hubo culpables, si hubo responsables o no hubo responsables, porque bueno, aquí yo me puedo encontrar con que quiero compartirles, por lo menos en mi caso, cuando yo me encuentro con este choque entre el amor y la sexualidad, me doy cuenta de que por ahí hay afecciones demasiado serias. Lesiones graves, lesiones físicas, lesiones mentales y lesiones espirituales. Y esto como consecuencia también, pues un desarrollo emocional que para qué les platico, tengo algunos años en mi comunidad y todavía no los puedo solucionar. Y entonces aquí me encuentro con que este asunto de la sexualidad es precisamente un instinto descoyuntado, un instinto sexual, ¿verdad? Relacionado íntimamente, claro, con la sexualidad, de la manera en que yo decido vivir mi actitud, mi personalidad, esa es mi sexualidad, cómo yo me desarrollo, ¿verdad? Pero está íntimamente ligada con mi sexo, porque, pues bueno, yo nací mujer y me gusta ser femenina. Tengo este asunto de la sexualidad un tanto definido, ahorita les platico por qué un tanto definido nada más, porque vamos, alguien que me ve se da cuenta que soy una mujer, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver con mis actitudes, van apegados a una sexualidad que corresponde al sexo que yo tengo, ¿verdad? Sin embargo, también ahí, en las prácticas sexuales que también tienen que ver con la sexualidad, ahí está el daño. O sea, yo me encuentro de pronto con que hubo abusos sexuales en mi vida, desde muy pequeña, abusos incluso cotidianos, que pudieron haber afectado no solamente el desarrollo de mi sexualidad, sino también el desarrollo de mi capacidad para dar y para recibir amor. Cuando una persona es agredida en su sexualidad, de la manera en la que sea, es agredida en una de las partes más íntimas y más espirituales, con un medio de comunicación que uno tiene con el resto del mundo. Entonces, este tipo de lesiones, este tipo de afecciones tienen que ver con la conducta que en este caso yo, la enferma de alcoholismo, va a aportar durante posiblemente el resto de su vida, si no es suficiente que haya llegado a un grupo, el que sea, sino es
porque pueda permitirse limitar la práctica del programa. Entonces, ya estamos encontrándonos con que muchas de las afecciones están muy ligadas a la sexualidad. No por nada este instinto, el instinto sexual, es uno de los que, bueno, este hombre Bill W. dijo, está muy difícil. Yo le hallo mucho a los asuntos de la economía, yo le hallo mucho a los asuntos de la convivencia, pero en los asuntos de lo sexual, mejor se lo dejo a Dios. Como lo ha hecho todo mundo, como la mayor parte de las religiones, de las disciplinas, lo han hecho. Realmente que haya una persona que tenga facultades morales o de cualquier otra índole para juzgar a una persona en este asunto de la intimidad, de su sexualidad, de verdad que por el más perverso de los perversos no existe. Esa es labor de Dios. Y una parte de este programa dice que Dios va a hacer por nosotros lo que nosotros no podemos. Y este tipo de agresiones o este tipo de lesiones en la sexualidad son tan difíciles de sobrellevar que le generan al individuo en cuestión actitudes que tienen que ver también con su desarrollo como persona, con su desarrollo, pero como mamá, como papá, como hijo, hija, hermano, hermana, qué sé yo, como ser humano, con toda la sociedad y con toda la familia. Y entonces resulta que estamos en unos grupos en los que nos vamos a aceptar todos a todos, porque todos tenemos situaciones muy particulares, pero iguales, la problemática es la misma, aunque las afecciones directamente en cada uno de los instintos hayan sido diferentes. Entonces, las personas que hemos sido afectadas, que tenemos lesiones en la parte de la sexualidad, podemos hablar con libertad con las personas que también lo tienen. Y esto hace entonces que yo vea que es necesario que yo esté totalmente segura de que yo no lo voy a solucionar. Esta es parte de la aceptación. ¿A qué asumimos? Les comento. Cuando yo empiezo a descubrir este tipo de cosas, yo ya había dejado de beber. La práctica del programa ya estaba siendo para permanecer en sobriedad, no para dejar de beber. Para que yo permanezca en sobriedad es necesario que yo analice cada uno de los aspectos de mi vida. Para eso está el cuarto paso, para que yo descubra cuáles fueron las lesiones en cada uno de mis instintos. Entonces yo descubro este asunto de los abusos, de la manera en que yo me separé de la capacidad de amar, pero amar no solamente a la persona con la que está vinculada uno sexualmente, que es con la pareja, con el marido, con la pareja sexual, hombre, mujer o lo que cada quien ocupe, ¿no? No solamente de esa manera, sino con los demás, con la familia incluso. ¿De qué manera puede generar esta lesión? Que se distorsionen las relaciones, por ejemplo, con las madres, con los padres, con los hermanos, porque aquí hace falta un culpable. Porque cuando una persona que está afectada emocionalmente no tiene la capacidad de la aceptación de las cosas y las circunstancias de la realidad, porque este hecho no viene a ser más que una realidad en la vida de alguien. Sí es una desgracia, por supuesto que es una desgracia, pero es algo que en el momento en el que, estrictamente hablando del acto, al poco tiempo, bueno, de verdad que esto sana, y es más, cuando estas cosas son por voluntad se acostumbra, ¿no? Dicen que uno a todo se acostumbra, y lo que para unas personas pudo haber sido a lo mejor un acto salvaje, un acto tan perverso como una violación, bueno, a lo mejor esa primera vez para otras personas fue algo que bueno,
basta, no son suficientes todos los colores de las flores y todo lo maravilloso del cielo y de las aves para poder describir ese momento, ¿no? Y entonces para otros simple y sencillamente es un acto aberrante. Pero el asunto es que solamente es una realidad en la vida, es algo que sucedió. Con mayor razón a estas alturas, por ejemplo, cuando yo ya estoy en un grupo y estoy analizando este pasado mío, que estoy analizando este instinto mío y empiezo a descubrir estas cosas, el daño ya está hecho. Y hay que solucionar las secuelas de esta afección. Dice por ahí la literatura que hay una parte donde se hace muy presente la debilidad del enfermo, de la enferma, su devastadora debilidades y sus consecuencias. Y esto es que yo enferma, en el caso de alcoholismo, todo lo que a mí me sirva, todo lo que a mi mente le sirva para conducir completamente a mi persona a beber la primera copa, es, pero bienvenido. A mi mente todo le sirve para desgraciarme la vida, todo le sirve. Con mucho mayor razón este tipo de situaciones, porque bueno, entonces ya empieza la historia, ¿verdad? Ya tenemos la práctica de un cuarto paso, ya, bueno, cada quien va viendo de qué manera la sexualidad tuvo que ver con esto, o la otra parte también es muy importante. A veces el amor no separa de la sexualidad, a veces es el amor el que echa a rodar la pelota, ¿verdad? Sí, porque también se las gasta, y sobre todo con personas como yo, que somos afectadas emocionalmente, que tenemos una ínfima capacidad de amar. Entonces cualquier acto, el que sea, lo confundimos con el amor profundo y verdadero para toda la vida. Entonces esta forma inconsciente, innecesaria e incierta, por cierto, de amar, pónganle comillas por favor, suele llevarme a separarme también de la sexualidad. Resulta que en algún momento de la vida de cada quien la sexualidad viene a significar un problema. La mayor parte, estoy segura que la mayor parte de las personas que tenemos afecciones emocionales tenemos serias lesiones en lo sexual. La mayor parte de nuestra conducta es como un hecho, dice por ahí que las personas que requerimos de estos programas somos como que autodestructivas, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos autodestruyendo, bueno, pero destruimos todo lo que compone a este ser humano, o sea, yo, todo, incluida mi sexualidad. Destruirla, hacerla añicos, porque, bueno, es el vínculo más cercano al amor, al que yo conozco, al distorsionado. Sí, porque de pronto puede hacer una situación en una relación amorosa, porque yo también he creído toda la vida que las relaciones amorosas necesitan otra persona que ame y que se deje amar y que corresponda al amor que yo ofrezco, pero bueno, así, con creces, ¿no? Porque el amor que yo tengo es grande, es muy genuino, es verdadero, y como tengo una vida que ha sido dada al traste, y aún así me doy la oportunidad de hacerle el favor a la gente, de amarla, pues entonces tienen que corresponder, pero bueno, así, con bombos y platillos, y no se olviden de rezar por mí, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo. Eso es exactamente lo que yo creo, que este tipo de actitudes de los demás van a ser como que una correspondencia a la actitud que yo voy a tomar, que yo voy a tener para conmigo y para con los demás. Esto es, de la manera en que a mí me amen, de la manera en que a mí pongan sus ojos sobre de mi personita al respecto de mi sexualidad,
eso va a ser lo que va a dirigir mi autoestima. Así lo voy a ver, la manera en que a mí me vean. Y no importa si es una pareja sexual, no importa si es mi mamá, no importa si es mi papá, no importa si es mi amiga. A mí me encanta que me digan que yo soy una mujer bonita, que me digan que yo soy una mujer noble, que soy una mujer bondadosa, que soy una mujer agradable, que soy una mujer desprendida, y todo esto tiene que ver con las características de mi sexualidad. Digo, están de verdad íntimamente ligadas, ¿no? Esto es porque yo no nada más soy pura bondad, bondad, bondad. No, soy una mujer bondadosa. Y con mucho mayor razón cuando esta bondad empieza como a expresarse, pues con las sonrisas, con la coquetería, así con ese feeling que a uno le pone a su sexualidad, ¿no? Sobre todo cuando está en plan de conquista. Insisto, no solamente de la pareja sexoamorosa, no, a la conquista de la amistad, a la conquista del amor de la madre, a la conquista de esa relación de convivencia, de cómplices con la hermana o con el hermano, o la prima que a todo mundo le cae bien y que de pronto a mí me ve mal, me ve feo. Yo quiero conquistarla. Y claro, y por supuesto que ahí tiene que ver mi sexualidad. Y claro, y por supuesto, perdón, que ahí está también esta parte, gracias, esta parte de cómo la estoy viviendo, ¿verdad? Con los elementos que yo puedo obtener en mi cuarto paso, puedo definir perfectamente bien cómo se fueron distorsionando mis relaciones sexoamorosas, amorososexuales, amorosas fraternales, amorosas amigables, amorosas sociales incluso, ¿no? Porque a veces hay que querer hasta el patrón o a la patrona, caray. Y hay que tener actos de amor también con ellos. Y tiene mucho que ver qué tan amada me he sentido yo. De qué manera yo he recibido el amor. ¿Cuáles fueron las expresiones amorosas que fueron marcando mi vida? Porque esto tiene que ver con lo que yo voy a tener que hacer para lograr mi recuperación, porque la recuperación de una persona como yo requiere recuperar el amor, requiere dejar en manos de Dios estos asuntos y confiar verdaderamente en que sea suficiente el amor de Dios para que yo ya no necesite, para que yo ya no esté estirando la mano, la pierna, la pompi, la boobie, lo que sea, para obtener amor. Entonces, ¿cómo lo voy a recuperar? Ya a lo mejor me di cuenta que está del nabo, que cuando se tiene necesidad de cubrir heridas tan profundas, no hay amor que sea suficiente. Y con mucho menos razón si uno ya generó algún resentimiento en contra de la familia. En mi caso, les comento, por no cuidarme, por no protegerme, con la poca información que yo tenía de Dios, que Dios todo amor, toda generosidad y que Él me cuidaba, y pues se descuidó y le ganaron, ¿no? Y yo decía, ¿cómo era posible? Entonces, separación, esto es separación, totalmente, ¿no? Yo quisiera preguntar que si alguien se imagina cómo, con esta experiencia de vida, puede una niña, un niño,
que ha sido afectada, que ha sido lesionada sexualmente durante 5 años de sus primeros 11, ¿cómo piensa al respecto de las relaciones sexuales? ¿Creen que haya posibilidad de creer que es un acto de amor, una relación sexual? Evidentemente no. Y entonces ahí también se cierra la puerta. Se cierra la puerta a este otro vínculo, porque también una relación sexual puede ser un vínculo con el amor, con el amor de pareja. No me acuerdo cómo se llama, creo que Eros, ¿no? Pues, ya se me olvidó ese curso, lo tomé hace muchos años. Sí, por favor. Entonces, cuando estoy viendo muy de cerca todas estas situaciones, cuando yo ya he plasmado todo esto en un quinto paso, hablarlo con alguien, encontrar verdaderamente la idea de que estoy en el camino, de que está doliendo y que está doliendo profundamente, porque estas no son cosas sencillas, sobre todo no son sencillas cuando estas lesiones sexuales han ocasionado una sexualidad bisexual, homosexual, lésbica, no sé, este tipo de situaciones. Por supuesto que es doloroso, por supuesto que pesa, realmente pesa sobre la conciencia, sobre la imagen de alguien, ser diferente al resto del mundo, incluso en lo sexual. Cuando no se tiene la idea, cuando no se tiene perfectamente bien definido esta parte, cuando no se ha adquirido la conciencia de que yo tengo derecho de vivir mi sexualidad, pero bueno, como me dé la gana, y la que sea, que no le tengo que pedir permiso al mundo, pero que tampoco tengo que culpar a nadie de lo que soy, tampoco. Que es una decisión y una responsabilidad mía, cómo vivo mi sexualidad y de qué manera me voy a relacionar sexosentimentalmente. Bueno, pero entonces resulta que para estas alturas del partido, bueno, la sexualidad, el amor, ya están totalmente contagiados de mis defectos de carácter. Es más, que creen, muchos de ellos, estas lesiones los provocaron. Los hechos, los acontecimientos afectaron mi carácter, me fueron marcando defectos que se hicieron hábitos en mí. En algún momento de mi vida, estos defectos de carácter empezaron a interactuar pues con los pecados capitales, ¿no? Ya ven cómo se llevan re bien, ¿no? Y esta interacción, pues por supuesto que me sigue alejando cada vez más y cada vez más y cada vez más de Dios. Y lo que yo entendí en algún momento en este programa es que la solución a mi problema le corresponde única y exclusivamente a Dios. Nada más. Que yo no puedo. No puedo ni siquiera decir con ese aire de generosidad y de bondades que yo he cambiado tanto, que ya perdoné a todos mis agresores sexuales. No es cierto. Solo tomé la decisión de dejárselo a Dios. Y sobre todo la parte que corresponde a restaurarme a mí misma. Mencionaba, ya tengo defectos de carácter, ¿verdad? Porque la sexualidad está muy ligada con los defectos de carácter, porque digo, ay, qué muchacha tan vanidosa, qué muchacha tan insensible. Bueno, pero qué chica tan voluble, caray, no le hallas el modo. Se ríe contigo, se voltea y pasan cosas diferentes, ¿no? ¡Oh! ¡Qué persona tan sensible!
bueno, es que no le puedes decir mi alma porque pasan dos cosas, o quiere su casa aparte o se pone a llorar. Una persona que está tan afectada que lo que hagas, para donde te muevas, la vas a afectar. Bueno, mira, si no se pone a llorar, se encabrona, se enoja por Dios. Perdón. Ya me llevo. Cualquiera de las dos cosas pueden suceder y ninguna de las dos cosas son buenas. Entonces, ya estamos hablando entonces de que sí es cierto, que hay una debilidad que es devastadora y estas debilidades se expresan a través de los defectos de carácter, ¿no? Envidia, que a veces parece como que no, ¿verdad? Pero yo les quiero comentar algo. Yo envidié demasiado a la gente que podía casarse de blanco. Ese hecho tan simple y tan sencillo. Envidié profundamente a las mujeres, aunque pasara yo por afuera de la iglesia y veía que se trataba de una boda, entraba yo y a ver cuál es la piruja que se va a casar, ¿no? Porque a eso me lleva mi defecto, porque mi envidia no se puede expresar solamente con que, ay, me picó la envidia, no, la envidia me lleva a provocarle un prejuicio a la persona e incluso un perjuicio, a difamar, pero bueno, su honor, su suerte, su actitud, qué curioso, toda la gente que yo envidio es fea. No sé qué les envidio, todas son feas, ¿no? Sí, qué curioso, toda la gente que yo envidio viste mal, o es mediocre, ¿no? Entonces yo le pongo adjetivos calificativos a la gente que envidio, a las situaciones que yo envidio. No, está bien, está bien. Okay. Entonces, eso a mí me lleva a darme cuenta que efectivamente yo me he convertido en una fémina, pues de temer, caray. Hay que tenerle miedo a una mujer que está enferma emocionalmente. Porque no es suficiente que la trates con pinzas, porque cuando alguien trata a una mujer enferma de sus emociones con pinzas, seguramente va a correr el peligro de hacerla codependiente. Porque a una persona que no tiene bien definida la forma de vivir en sanidad emocional, todo le va a afectar. Las emociones no tienen fondo. Cuando una persona sufre, siempre puede sufrir más. Siempre tiene mucho más fondo. Siempre hay más. Cuando una persona es feliz, siempre puede ser más feliz, al grado de parecer pecado, ¿no? Cuando una persona se enoja, es iracunda, siempre puede enojarse más, al grado de la desesperación, del llanto, del crimen. Me va a dar mucho coraje. Y esto va a ser un hueco, va a ser un vacío existencial en mi vida. Necesito agregarle algunas cosas, pero como soy una enfermedad emocional, ¿qué creen que voy a hacer? Me voy a conmiserar y voy a buscar muchos culpables de todo esto. Pero entonces también voy a tratar de buscarle algo que se le acomode, que se le parezca, por ejemplo, a la virginidad, ¿verdad? Y esto me va a llevar a lo mejor a la supuesta castidad, ¿no? Cero sexo, no quiero sexo, porque la gente es muy mala, porque la gente es lo único que busca. Imaginen esto, una mujer con 19 años, la verdad es que no de malos bigotes, y creyendo y diciendo, argumentando por la vida, no, bueno, pero es que todos los que se me acercan lo único que quieren es irse a la cama conmigo, ¿no? Pues sí, y yo en lugar de disfrutarlo, lo sufría terriblemente, porque bueno, entonces, pinche gente, ¿no? ¿Por qué no pueden ver que yo, aparte de tener por dónde, pues, también puedo ser muy simpática, tengo buena conversación, pero bueno, me he preocupado
tener un poquito de cultura, de conocimiento, de cultura general y solo quiere cama. Puta, qué tristeza, qué dolor, ¿no? Y en lugar de decir yo, ay, bueno, no, bueno, pero, yo soy una persona autodestructiva realmente. Soy totalmente autodestructiva. Hago todo lo posible por verme bien. Bueno, me preocupa sobremanera verme mal. Sufro porque me veo mal, ¿no? Y si se trata de usar falditas cortas, bueno, pues cómo no, ¿por qué no? Y si se trata de usar así como que escotitos, bueno, también, cómo no, ¿por qué no? ¿Verdad? Y entonces yo estoy así como que procurando, pero que no me vean, eso no. Y por supuesto que no ando por la vida platicando lo que sé, lo que conozco, lo que me gusta, no, pero sí voy por la vida mostrando mis atributos o sufriendo porque no los tengo. Y entonces yo me estoy tendiendo la trampa misma, que es la razón de mi sufrimiento y de mi agonía de toda la vida. La gente, los hombres que a mí me llegan a interesar, o las mujeres, solamente creen que soy así como que un instrumento sexual, ¿no? No me gusta, pero yo me puse el disfraz, ¿no? Quiero que la gente descubra mis necesidades, que la gente se dé cuenta a primera vista que yo fui una mujer o una niña que fue violada, que fue abusada y que necesito cariño y que necesito atención y que necesito con mucha urgencia que alguien se haga cargo de este desorden emocional y que por favor tenga todos los elementos suficientes y necesarios para transformarme en la dona, no en el hoyo. Yo quiero ser una dona, ya no quiero ser el hoyo. Y si esta persona no tiene esa magia, pero de verdad sirve para dos cosas, para nada y para nada. No sirve en mi vida, no me funciona y entonces me voy a relacionar de manera agresiva. O me voy a relacionar de manera despectiva. Y entonces aquí ocurre una transformación. La víctima hoy es el victimario. Y empieza una interacción con todas estas cosas. Bueno, esto nada más llevarle por ahí un defectito de carácter, ¿no? Pero hay muchos que están relacionados con esto. La inconsideración. Que yo crea que yo soy la única persona que merece ser satisfecha. ¿No era así? Que yo soy la única persona que tiene necesidades de cariño, de afecto, porque yo soy la única jodida. Bueno, ¿a cuántas personas en la vida las violaron desde los 6 hasta los 11 años? Entonces yo soy la única, ¿verdad? Eso creo, eso creo yo, y no es real. Pero eso creo, y vamos, menos en donde yo me desarrollaba, ¿no? Que por ese simple hecho yo soy la que merece, bueno, que Dios mande exclusivamente al Papa Francisco a mi casa y no a pedirme que rece por él, sino que venga a hacerme un exorcismo que me saque absolutamente todos los sentimientos y pensamientos nefastos, porque bueno, a mí me han desgraciado la vida y yo no lo pedí. Y así con esa mentalidad, justificado el defecto, porque yo todos mis defectos los tengo justificados. Todos tienen una razón de ser, todos tuvieron una forma de colocarse en mi actitud, en mi mentalidad, en mi pensamiento, en mi razonamiento. Okay. Entonces, si yo tengo necesidad de solucionar estos asuntos, ir checando cada uno de mis defectos de carácter, voy a llegar a una conclusión. O por lo menos así me sucedió a mí. Me di cuenta que en este asunto del amor y la sexualidad predominó
sobremanera un defecto de carácter. El miedo. Siempre tuve miedo. Siempre tuve miedo de no llenar, de no cubrir las expectativas de la persona con la que yo me quería relacionar amorosamente. Siempre tuve miedo de que la gente me despreciara. Siempre creí que se me notaba que esa partecita de mi cuerpo ya no estaba muy nueva, que digamos. Siempre tuve miedo del rechazo, al grado que era capaz de hacer cualquier cosa por no sufrirlo. Recuerdo perfecto cuando alguna ocasión, y esto lo comento mucho porque es una realidad en mi vida, cuando alguna ocasión que yo ya llegué a un grupo de Alcohólicos Anónimos, donde ya estoy en un proceso de recuperación, donde yo ya estoy aceptando todos estos defectos de carácter, y entonces digo, bueno, pero es que si yo ya acepté, Dios tiene que hacer algo por mí, y eso es lo que yo no puedo hacer. Y si este asunto de los sexos sentimentales es mi problema, debe haber una solución. Digo, no hay pecado que no se cubra con el matrimonio. Me voy a casar, ¿no? Me voy a casar. Y por ahí hubo un compañerito que de buena voluntad se quiso casar conmigo y me pidió matrimonio. Y yo dije, sí, cómo no, esto es lo que yo necesitaba. Y en ese momento empezaron a aparecer las mieles del programa y la existencia de Dios a todo lo que da. Y entonces sí, claro, o sea, toda mi vida de sufrimiento había tenido una razón de ser, porque ahora, aparte de todo, yo tenía un tesoro muy valioso que era mi historia, para compartirla con todas aquellas personas que tuvieran necesidad de ver mi fondo de cerca para poder tener una vida útil y una vida feliz. Toda una vida tenía sentido. Bueno, qué bueno que había yo sufrido para llegar al momento de encontrarme con este compañerito que de buena voluntad me ofreció matrimonio, ¿no? Gracias Dios por existir. Y todo muy bien y todo maravilloso, y el creer, ver involucrada, en mi caso, esa necesidad de cubrir esos vacíos y la emoción nuevamente hasta arriba. Lo contrario, a todo lo que da, siempre podía ser más feliz, claro que sí, y el entusiasmo de planear una boda y vivir todas esas cosas tan de cerca y tan bonita y tan maravillosamente. Pero ocurre que yo en algún momento dije, Dios, te voy a poner mi vida y mi voluntad a tu cuidado, ¿verdad? Y entonces, como Dios estaba encargando de mi vida y se me olvidó que este personaje del mundo es un tanto raro, pues resulta que el compañerito tuvo un despertar espiritual exactamente un día antes de la boda y me dijo que no se iba a casar conmigo. Pero además me dijo por qué. Además me dijo que yo era una persona alcohólica, que había tenido una vida de escándalo, que era muy comiserada, por cierto, me dijo que había tenido una vida de escándalo, de desmanes, todo lo que vive una persona que no ha encontrado una razón verdadera, que no ha encontrado la verdad en su vida, que no ha encontrado la realidad y no se ha ubicado en ella. Y me dijo que eso iba a ser muy difícil para él, ¿no? ¿Y qué creen que hice yo? Con toda la humildad que me caracteriza, le dije, sí, es cierto, tienes razón. Yo no me había dado cuenta que yo podía ser un peligro para alguien que estaba buscando también una forma de recuperación, y acepté que yo no valía la pena. Y eso es la cosa más espantosa que yo pude haber hecho en la vida en contra mía, porque todo lo que yo estaba pensando y todo lo que yo estaba diciendo no era cierto. Este hombre no tenía ningún derecho de haber jugado conmigo. Tenía la misma oportunidad que yo de buscar una recuperación. Tenía el mismo alcance que yo a un padrino, a una madrina, lo que fuera. Y nadie lo había obligado a pedirme matrimonio. Y nadie lo había obligado a ilusionarme. Pero tampoco nadie podía obligarlo a casarse conmigo. Insisto, no había culpables de lo que yo era. No había ya culpables o responsables de lo que yo sentía.
Y yo recuerdo perfecto que en aquel momento mi padrino me dijo: María Luisa, necesitas la conversión que te ofrece el programa. Esto es el 7º paso, donde entonces me voy a encontrar exactamente con la persona que tiene facultades para arreglar este problema. Y ese se llama Dios. Y yo dije, pero bueno, ¿qué le costaba solucionármelo con el matrimonio, no? ¡No! Resulta que las personas que practicamos este programa, las personas que practicamos estos 12 pasos, somos personas que tienen el privilegio de poder realmente convertirse en seres privilegiados, en seres responsables, dice por ahí. Somos gentes que somos capaces de ser honestas y honrados con nosotros mismos. No pidan nada, es con nosotros mismos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo me vi en la necesidad de practicar este 7º paso auténticamente, no creyendo que podía jugar a que aventaba una chanclita abajo de la cama, no creyendo que podía leer parada, no, realmente con toda la fuerza, con toda la fe que yo era capaz de sentir, decir: estos son mis defectos de carácter, Señor, y yo no puedo con ellos. Hazte cargo, tú. Porque eso es exactamente lo que hace falta para que una persona que tiene lesiones de este tamaño pueda encontrar la sanidad, la salud física, la salud mental, la salud espiritual, el equilibrio de sus emociones, encontrar verdaderamente la manera de no incurrir constantemente en un defecto de carácter. ¿Y cómo le voy a hacer? Dice el 7º paso, que humildemente le voy a pedir a Dios, humildemente, y decirle: yo no puedo victimizar más gente a mi alrededor. Yo no puedo hacer que esta desgracia de mi vida la restaure la gente que no la cometió. Bueno, ni siquiera los que lo cometieron podían restaurarla. Era un asunto exclusivamente entre Dios y Dios, porque ni siquiera yo iba a participar en esto. Era solamente Él. Y entonces pude entender que el yo aceptar mi sexualidad así como estaba, con el estuche que llevaba puesto, aceptarla tal como yo quería vivirla, que no tenía que pedirle a nadie permiso para vivir mi sexualidad como me diera la gana. Que la sugerencia del programa, claro, es una, ¿verdad? Pero para eso debo yo de aceptar que tengo una sexualidad y que tengo una responsabilidad casi divina, vivirla con alegría, vivirla en el marco de la honestidad y de la honradez. Y me refiero en el marco de la honestidad y de la honradez de la problemática que tiene una persona emocional, sin chantajes. Sin si te portas bien, sí te doy. Si te portas mal, no. Sin chantaje de decir, pero es que mira, es que es mi joya más preciada, ¿no? Sin que es la forma en la que yo voy a conducir, cómo se va a llevar mi relación con la otra persona. O depende de cómo me veas, de cómo me trates, así te voy a tratar yo. No. Entendí que yo era una persona, la que yo quería ser, que yo ya no podía seguir permitiéndome ser la víctima que le habían desgraciado la vida, afectando, lesionando su sexualidad y su capacidad de amar, que yo había tenido mucho que ver con alejarme cada vez más, fundamentando mis defectos, creyendo que tenía razón de odiar, creyendo que la vida me debía, que alguien tenía que hacer algo para que yo fuera una dona y no el hoyo de la dona. Y me dijeron que sí, que efectivamente había alguien que tenía que hacerlo, y ese era yo. ¿Y cómo podía hacerlo? Dejándole a Dios
mi vida y mi voluntad verdaderamente, creyendo que ese Dios en el que yo creo, el que yo concibo, es realmente capaz de subsanar todas mis dolencias, todos mis rencores, y que es capaz de eliminar mis efectos de carácter. Y que yo, viviendo de acuerdo a su voluntad, voy a ser merecedora de sus bondades y de sus gracias. Y entonces esto ha hecho que yo cada día me vaya acercando más a la sana relación que puede haber entre el amor y mi sexualidad. Y hoy por hoy, como un acto de amor verdadero, he venido a compartirles mi experiencia al respecto, y pues quiero decirles que sí hay una solución y que sí hay una forma, y que esa forma no es solamente por hoy y para siempre, no, es de todos los días. Una vez adquirida hay que practicarla todos los días, como el beber agua, como el respirar. De ese tamaño es el amor, hay que vivirlo siempre, todos los días, así como es, así de sencillo, gratuito y solamente por voluntad de Dios. Pues compañeras, compañeros, muchas gracias por invitarme, les agradezco infinitamente. Y 24 horas. Gracias. Tenemos unas preguntas, nada más sí. la segunda. Sí, tenemos 3 preguntas de algunos compañeros. Habla más fuerte, David. Hay una compañera, Lupita Arballo, nos pregunta cómo hacerle para no tener miedo para relacionarse con el sexo opuesto. Que digo, a mí me da mucho miedo, sí quiero, pero me da miedo. Lupita, qué pregunta tan maravillosa, de verdad, porque está muy completa. Dices, yo sí quiero. Entonces ya no te pregunto, bueno, ¿para qué quieres relacionarte con el sexo opuesto? De verdad, no hay nada como relacionarse amorosa y sexualmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es en libertad de decisión. En libertad de decisión. Lo que tú quieres para ti, si está de acuerdo, está en el marco de la voluntad de Dios, es tuyo. Dale sin miedo y provecho. Ok, muchas gracias, María Luisa. Pregunta número 2, ¿cómo saber si se vive un amor y sexualidad sanos? No te duele, Se siente rico. no te duele, el amor no duele. Y el sexo tampoco, si se hace con cuidado. No te duele, no te confunde, no tienes preguntas, sabes que estás en donde tienes que estar. Mira, yo digo algo que me funciona mucho. Fíjate en el momento, en el lugar en el que estás, y visualiza a tu pareja. Si ahí, en este sentido, con tu relación, no tienes nada que agradecerle a la vida, si no tienes nada que agradecerle a Dios, muévete, no estás en el lugar indicado. Pero si lejos de eso estás viendo que tienes bendiciones en tu vida, que eres realmente agradecida, que te levantas y dices, el amor vive a mi lado, el amor está conmigo, o yo el día de hoy voy a estar, entonces es sano, no duele, el amor no duele, ni cuestiona, el amor solo es amor, el amor solo se vive, y además tiene expresiones y frutos maravillosos, como la amistad. Eso me gustó. Siguiente. Gracias. Gracias, María Luisa. La última pregunta, ¿cómo sanar el instinto sexual? Pídeselo a Dios. Los instintos se descoyuntan. Hay que llevarlos. Lo que va a llevar al encoyuntamiento, yo creo que así se ha de decir, del instinto, a la sanidad del instinto,
es precisamente la práctica de los principios espirituales. A ver, vamos a retomar un poquito. Bill W. dijo, cuando escribió este programa, dejó por ahí escrito que hemos sido afectados física, mental y emocionalmente. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Dice Bill W. que restableciendo la fortaleza espiritual, y esto es con la práctica de la espiritualidad, estos asuntos van a quedar sanos, ¿no? Bueno, la vida espiritual es la que le va a dar el rumbo correcto a tu instinto sexual, a que vas a poder tener un instinto sano, que vas a poder relacionarte sexualmente de manera tanto satisfactoria como gratificante, como de manera digna, como de manera honrada, honesta. Insisto, esto es bajo la libertad de Dios, la que Dios nos ha otorgado. Y ahí el que tiene que operar es Dios. Ya no te juzgues, ya no busques culpables. No eres tú ni es nadie, por lo menos nadie que tenga una solución humana. Esto solamente puede hacerlo Dios, y lo hace. Por ahí no sé si ustedes lo tengan en el 6º capítulo, dice algo maravilloso. Dice que todo lo que nosotros necesitamos, Dios lo va a hacer bajo ciertas circunstancias. Así dice, bajo ciertas circunstancias. No dice condiciones, dice bajo ciertas circunstancias. ¿Esto qué quiere decir? Que tú tengas la fe, que tú estés totalmente convencida, es hombre o mujer, estés convencida de que Dios puede y quiere sanar tu instinto sexual, que Él es capaz de hacerlo, que no es suficiente ni vas a poder hacerlo tú generando rencores, generando envidias, generando tristeza, generando dolor, conmiseración, deseos de venganza. No vas a poder. Dios sí puede. Y que tú tengas ese convencimiento y que le digas, Dios, hazte cargo, va a ser suficiente. Y lo vas a vivir, y lo vas a vivir plenamente, y estoy segura que vas a llorar de alegría cuando te das cuenta que solamente por el hecho de estar aquí, te mereces ese privilegio. Solamente por estar aquí, solamente por reconocer que somos los que necesitamos de Dios en nuestras vidas.